Muy buenas tardes, soy Manuel, su profe de mochilas, y me encuentro acá con un poco de ruido y una construcción al lado que no me deja en paz. Pero bueno, espero que ustedes estén bien y para recordarles que me firmen el registro antes de empezar este tutorial, aquí abajo en la descripción del video, para llenar los datos que la universidad les solicita, sean o no de la Universidad Libre. Eso ayuda a que este taller continúe. Muchas gracias y los dejo con el tutorial. Un saludo. Bueno, muy buenos días. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado una bonita semana y que si tienen la posibilidad de estar haciéndolo, estén amando mucho, mucho a cuantas personas sea posible. Bueno, para el día de hoy entonces me presento. Acuérdense que nuestros tutoriales son de cara o de frente a las manos. Entonces aquí me presento, voy estirando un poco los dedos. Yo lo que quiero hoy es pues seguir tejiendo con ustedes, de eso se trata los tutoriales, pero vamos a tener un ligero cambio hoy, ya que pues primero no quiero que se me aburran de los tutoriales pues repetitivos y constantes del mismo tejido guane, eso por un lado, y por el otro para enseñarles algo que les va a servir mucho para poder comprender este mismo tejido guane que estamos realizando y empezando acá en este taller. Entonces, hoy vamos a empezar un tejido que creo que varios de los que están viéndome pues saben a cuál me refiero, y es el inicio de una mochila guayú que trabaja la técnica del crochet, que pues por informaciones que yo tuve al momento de aprender a hacerla hace años, me contaron que fue una técnica que a partir del siglo XVI las misiones de monjas, de las primeras monjas que llegaron a esos resguardos indígenas del norte, en este caso pues los antepasados bien lejanos de estos guayú de hoy, y ellas a partir de ahí pues las guayú aprendieron a tejer crochet gracias a la enseñanza de las misiones cristianas venidas a América del Sur por allá en el siglo XVI. Bueno, a partir de esa enseñanza y de ese trabajo con las misiones, pasaron siglos y siglos cuando ya las misiones ya ni siquiera existían, y ellas, bueno, ellos como pueblo, los guayú, siguieron produciendo y tejiendo y digamos acogiendo y acuñando estas nuevas técnicas que aprendieron de los españoles para mezclarlas y digamos aculturarlas a su clima civilizatorio, es decir, al momento en que llegaron los españoles y se dio el encuentro entre esas dos visiones completamente distintas del mundo. Entonces ahí el pueblo guayú actualmente pues conservó esa técnica y la mestizó o la aculturó con sus prácticas pues ya milenarias y que hacen parte pues de otra beta histórica que son lo que hoy conocemos como pueblos precolombinos. Eso ya es harina de otro costal. Entonces les voy a mostrar el material con el que vamos a trabajar el día de hoy. Este es hilo macramé, así lo consiguen acá en Bogotá con ese nombre, es el nombre comercial. Ustedes saben que hay una técnica en tejido que se llama igual, macramé, pero eso es la técnica. Este hilo se llama aquí hilo macramé, así lo consiguen en las tiendas. Este hilo es especial, ustedes ven que brilla, el color es hermoso, el grosor pues es bastante, no tengo el número exacto, pero el macramé es gruesito, no tanto como la lana, pero sí mucho más que el hilo crochet.
Entonces ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta. Y este hilo no es hilo burdo, del que uno compra por gramos en las tiendas, sino marca Hobby. Este es, digamos, la etiqueta de la marca. Marca Hobby. Y esta marca Hobby viene de la gran empresa Coats, que es una empresa ya multinacional de textiles. Esto viene de la India. Este hilo lo procesan y lo hacen industrialmente, claro, acrílico, desde la India, y lo importan a todo el mundo, lo exportan a todo el mundo. Entonces, por eso es un poco más caro, vale más o menos 7.000, 8.000 pesos estos 120 gramos. Y con él estoy empezando pues a trabajar mis mochilas, ya personalmente como trabajo personal ya de mis propias mochilas. Pues me he dado cuenta que este hilo tiene mucha mejor maleabilidad y tiene un grosor mucho más constante, y el brillo del color pues es único. Esto para trabajar acrílicamente, claro. Ya si ustedes quieren trabajar materiales naturales, pues es otra cosa. Por ejemplo, la lana virgen, el algodón, la hilaza, el fique, etcétera, etcétera. Todos esos materiales naturales, pues tienen diferentes grosores, texturas, maleabilidades, son un poco más difíciles de manejar, pero tienen la diferencia con los acrílicos, pues precisamente eso, que vienen procesados directamente de la naturaleza. Estos en cambio son hechos a base de petróleo. Aquí estamos pues con un manojo de petróleo en las manos. Ya a nivel industrial ustedes pueden decirme, bueno, ¿qué hacemos nosotros rescatando una técnica ancestral y tejiendo en hilo industrial que pues hace mal al planeta Tierra? Es decir, por el petróleo es que estamos como estamos, es uno de los factores de la crisis ambiental en estos momentos. Entonces yo les diría pues que si con esto, es decir, con esto que fue hecho a partir de la extracción de petróleo de la tierra, vamos a hacer una mochila, pues merece la pena. Porque es como cuando me preguntan, o le preguntaron más bien a un maestro, entonces, pues a mi gran maestro en la Libre le preguntaron alguna vez, bueno, y si la extracción de papel para hacer los libros que hoy día se publican a nivel industrial, hay que talar árboles y talar árboles, ¿por qué entonces se preguntaba por qué seguir leyendo libros de papel? Es decir, ¿no le estamos haciendo con eso un daño al planeta? La respuesta del maestro pues fue sabia como siempre, es decir, ni para un lado ni para otro, equilibrada, en un justo medio, y dijo, si para hacer un libro tal como hoy es editada la Ilíada de Homero o la Odisea, si para eso se requiere que se tale un árbol o dos o tres, merece la pena, porque con ese poco de papel que se está extrayendo, que es lo mínimo para componer y editar ese libro, se está haciendo algo mucho más grande, que es llevar precisamente esas letras a otro lugar y a otro tiempo. Es decir, dejarlos publicados y hechos obra para que otros en otro momento o en otro lugar lo abran y empiecen a leer. Si se va a hacer un libro con todos esos árboles, merece la pena. Pero si lo que vamos a hacer con eso es producción industrial de cosas de consumo para botar y desechar y volver a comprar y seguir talando árboles durante todo, pues una década, por ejemplo, 20 años, 30 años, como hoy estamos viviendo, pues eso ya es otra cosa, es harina de otro costal. Por eso yo les digo, si aquí tenemos esto que está a base de petróleo y con ello vamos a hacer una mochila, pues merece la pena, porque la mochila muy seguramente no nos va a servir solo a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a nuestros amados,
a otras personas que no seremos nosotros seguramente después de muertos. Entonces pues eso con respecto al material. Y ya un tip técnico o algo que nos sirve saber de este material acrílico es que pues prácticamente es indestructible. Ustedes una fibra natural pueden darle 100 años de vida, pero muy seguramente este material va a durar más siglos y más siglos porque precisamente no es biodegradable. Y si con ello hacemos una mochila, pues es una super mochila, podríamos decirlo. Gracias pues ahí sí a la innovación, al intelecto y al genio humano que ha logrado esto hasta el día de hoy, pero que obviamente también genera la crisis que nosotros heredamos. Bueno, sin más introducción y cansarlos con tanta palabrería, vamos a empezar a tejer el inicio de una mochila guayú para que ustedes, por medio de este ejercicio, se den cuenta del contraste que hay entre una técnica vernácula, propia, digamos, nacida en este continente hace miles de años y que los Tairona heredaron a los pueblos que actualmente viven en estas tierras del norte, con el contraste de la técnica venida de Europa, de España particularmente, con las misiones cristianas y enseñadas para evangelizar a los indígenas pues dentro de este contexto, dentro de nuestro contexto. Bueno, entonces ustedes van a aprender el contraste y van a aprender un poco más desde el guane, no de este guayú, que como les digo es una técnica mestizada, es decir, mezclada entre lo europeo y lo vernáculo. Entonces, como ustedes saben, en la técnica del ganchillo crochet, el crochet es una palabra francesa, allá pues llegaron a esta evolución material de un ganchillo ya pues actualmente hecho en metal y bueno, con marca y con números y medidas, etcétera, y con él vamos a tejer el hilo. En el caso de la mochila guane o tejido guane, pues es con una aguja punta roma. Antes se usaban huesos, igual que en Europa en la edad prehistórica o en la prehistoria precisamente se usaban huesos o palos de madera con un ganchillo para empezar a tejer. Bien, entonces, ¿cómo vamos a iniciar nuestra mochila guayú? Solo el inicio. Vamos a hacer un tipo de anillo al igual que con la guane. Hay cosas muy parecidas entre las técnicas. Por nada pues el tejido es universal, pero también hay diferencias y esos matices son los que vamos a tratar de captar aquí hoy. Entonces, para iniciar yo tengo aquí mi ovillo de hilo a un extremo en el piso, yo lo dejo en el piso y con él entero voy a empezar desde la punta a tejer el cuerpo de la mochila o el plato en este caso. Entonces, yo voy a poner en este sentido el hilo con mi palma, es decir, aquí termina. Voy a coger con mi dedo corazón una vueltica, voy a pasarlo por detrás del índice y con el meñique voy a engarzarlo ahí. Y con el tenso. La idea es poder tener esta figura. Ustedes la ven ahí. Por acá voy a meter mi aguja. Entonces, yo trato de mostrarles acá por debajo de esto. Cojo aquí de este hilo. Saco un poquito. Una orejita que se le llama. Cojo más hilo. Y lo paso. Y ahí ya tengo mi primer punto o el punto cero. Ese es un medio punto en crochet. Aquí vamos a hablar solo de puntos, ya que estamos haciendo una mochila. Y nos estamos pues enfrascando es en el tejido circular, no en el crochet en general. Bueno, teniendo entonces este anillito,
aquí formado, voy a, por el lado doble, hacer 8 puntos, de derecha a izquierda. Aquí ya empezamos a notar una diferencia, y es que se teje inverso a como tejemos con la técnica guane. Ahora bien, me meto por debajo del anillo, que ustedes ven, cojo del hilo, saco, tengo ya 2 orejitas, acá, y cojo más hilo y meto todo el hilo, ahí, lo paso todo, ahí tengo mi primer punto, ese sí es el 1, y voy a hacer los otros 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teniendo esos 8 punticos, ya puedo soltar aquí el hilo. Voy a desenhebrar la aguja, jalo un poquito y la quito. Y tengo esto, tengo un arquito de cadenitas de medios puntos. Quería decirles, si ustedes no saben tejer en crochet, tienen que correr a YouTube y buscar un tutorial de cómo empezar a tejer en crochet. Ya teniendo esa técnica, pues que es universal, es decir, general dentro del crochet, ya van a tener la base para poder entenderme aquí cómo coger el hilo, la aguja, cómo tensar, cómo hacer el medio punto, etcétera, etcétera. Yo me voy a ahorrar pues toda esa enseñanza que la veníamos haciendo antes, quizá en otra época, en la libre, pero ahora por medio virtual pues hay que obviar por diversas razones. Entonces paran el video un momentico, van y corren y se aprenden esa técnica y empiezan a tejer conmigo. Bien, teniendo esos 8 puntos, entonces dijimos, desenhebro la aguja, aquí, jalo, eso, y con esto aquí voy a coger el cabito suelto que había dejado con el que empecé, aquí lo ven, y ese es el que voy a jalar, voy a jalarlo, ahí, y ahí mágicamente se cerró esa conchita, dio círculo, y como ven acá se formó eso, una conchita. Ahora voy a volver a enhebrar mi aguja de esta forma, aquí, y voy a meter la aguja justo en el primer punto que hice al comienzo, y ahí meto mi aguja, cojo de este hilo con el que estoy devanando con el índice y hago un punto corredizo, lo paso por las dos de una y ahí lo cierro. Eso también es otro punto corredizo, ahí lo pueden buscar en YouTube. O si tienen la opción, y es mucho mejor, y qué bruto yo porque no me acordé de ello, tienen que ir a donde sus abuelas y preguntarles cómo tejer en crochet. Si las tienen vivas o tienen la posibilidad de que alguien mayor, no tiene que ser su abuela, puede ser una tía, una prima lejana, un tío político, yo no sé, alguien, en este caso pues abuelita de alguien tendrá que haber sido, aprendió a tejer y con ellas pueden ir y buscar todo esto que yo les estoy acá obviando. Es más importante eso que irlo a buscar a YouTube. Plan Z, el internet. Bien, entonces, ya habiendo pasado el hilo y teniendo ahora sí el anillo completo, porque aquí ya cerré el ciclo, entonces voy a, escondiendo este anillito, voy a empezar a hacer una vuelta de solo aumentos o puntos dobles. También pregúntenle a sus abuelas
¿Qué significa eso de aumentos o puntos dobles? Van a ver acá, son dos puntos en el mismo. Entonces, empiezo aquí en el primero de los 8 que hice, y a todos los voy a aumentar y al final voy a tener entonces 16 puntos de vuelta. Voy a volver otra vez acá y aquí ya estamos empezando a tejer en círculos. Ya estamos en el contexto del caracol o del ir en círculos alrededor de algo, donde hay un centro y un punto pues de anclaje desde todas las perspectivas. Ahí empezamos. Entonces, cojo acá el mismo medio punto, saco y me meto en el mismo, justo en el mismo acá, y hago mi aumento. Ahí ya tengo dos puntos en uno. No sé si la cámara lo logré captar. Ahora voy con el segundo. Siempre escondiendo el hilo umbilical, por así decirlo. Este que al inicio queda suelto, lo voy escondiendo con el tejido. Y al final lo corto, le corto la puntica. Bien. Segundo aumento. Me meto aquí al segundo. Corro acá y por el mismo. Ahí. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Acuérdense, dos puntos en el mismo, de la fila anterior, ¿no? O de la vuelta anterior. 7. Y 8. El octavo aumento que me va a dar 16 puntos por donde seguir tejiendo. Listo. He llegado aquí al final de la vuelta. Tengo 16 puntos hechos y me sobra este que está justo acá. Ese fue con el que empezamos. Entonces, desde ahí y justo ahí vamos a empezar a hacer una cuenta matemática para poder desarrollar un octágono. Ustedes se preguntarán por qué empezamos con 8 puntos. Bueno, aquí está la respuesta. Porque en la construcción de esta técnica de crochet hay una construcción geométrica y matemática. Yo voy a contar los puntos para que me den exactos las puntas de un octágono y esto pueda ir abriéndose y abriéndose, expandiéndose como un plato plano para poder ser la base de mi futura mochila. Después cerrarse y subir. Por eso les digo que hay una gran diferencia entre la técnica guane y esta de hacer mochilas guayú, porque en una se cuenta, es decir, en la de crochet, en la de la mochila guayú, las cuentas tienen que, digamos, ser exactas en forma matemática y geométrica, de seguir un patrón, pues, tejido. Y la de la guane, que no requiere de cuentas o tiene unas cuentas totalmente distintas a partir de una matemática creada o vernácula del continente suramericano. Es decir, es algo ya que comparten ellos entre los pueblos, por ejemplo, los chipchas, o de lengua chipcha, que vivían aquí a la llegada de los españoles. Todos ellos compartían un cierto sentido de otra matemática o una matemática ligeramente distinta, y en ella insertaron pues sus cuentas en esas mochilas guane. Pero lo que les digo, la diferencia se nota. Mientras yo acá estoy tejiendo el plato, por ejemplo, empezando ya desde el inicio hay una cuenta de 8 puntos exactos para que esto resulte ser un círculo más o menos perfecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la cuadratura del círculo o del número pi en geometría? Pues es algo así. Lo que aquí estamos tratando de hacer es hallarle el círculo al cuadrado. Es al revés, ¿sí? De una forma geométrica hallar un círculo y poder tejer
en derredor de él y formar una mochila circular. Esa es como la magia pues de hacer una mochila con una técnica como esta, extranjera, venida pues del continente europeo. Es algo que pues hasta el día de hoy es inexplicable. Bien, entonces vamos a partir de acá a contar un punto sencillo y el siguiente doble. Y aquí vamos a sacar la primera, digamos, regla general de la construcción de este plato. Entonces voy a meterme por acá, el primer punto. Está un poco tenso, ahí. Y saco mi medio punto. Y ya tengo uno, ¿cierto? Y entonces dije, en el siguiente voy a hacer aumento. Justo ahí. Ahí me meto por el mismo. Saco. Y meto. Y ahí ya tengo un sencillo y un aumento. Voy a continuar esa serie toda esta vuelta. Uno y un aumento. Entonces, ¿cuál va a ser la regla general que sacamos a partir de esto? Que no puede haber dos aumentos seguidos. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de tejer toda la base de la mochila. No podemos dejar dos dobles juntos porque eso va a deformar el plato y lo va a tender a encocar. La suma de todos esos errores pues va a dar un gran error, así como en la vida. Pero bueno, volvamos aquí al tejido. Si yo cuento bien desde el principio y hago esto, como ya lo dije, matemáticamente, pues me va a resultar una mochila más o menos perfecta, con una buena forma, un buen cuerpo y tensa. Ahora, si ustedes no saben dónde queda la vuelta o dónde terminar, si están siguiendo el mismo color, entonces van a usar este mismo cabito, el cordón umbilical que le habíamos llamado, y lo van a poner con su aguja justo en el inicio de su primera vuelta, de un sencillo y un aumento. Entonces yo sencillo, aumento, aumento, sencillo, justo acá. Ahí empezó. Entonces cojo este hilito aquí, el cordón umbilical, y lo paso por ahí. Y esa va a ser mi misma marquilla, la misma marquilla que me dicte aquí termina el ciclo y tengo que avanzar. Bien, no gasten en ganchitos de plástico ni de metal en las mercerías y en las tiendas, porque eso no les va a servir de nada. El mismo hilo les sirve de guía y marca. No se crean de comprar más plástico y más basura para este mundo. Bien, seguimos acá. Un aumento, perdón, un sencillo y un aumento. Ustedes acuérdense que yo voy a seguir aquí y voy a hablarles. Acuérdense que en la técnica guane pues no había cuentas. Al principio se hacen entre 10 y 12 puntos, no se sabe exactamente, eso depende de mi tensión, del grosor del hilo, del anillo, etcétera. Entonces no es una cuenta pues exacta. Puede dar 10, 11 o 12 o 8 como quiera. Pero a partir de ahí no se va a contar, sino se va a seguir instintivamente, como habíamos hablado en un tutorial anterior, el puntaje para poder aumentar y que el plato se vaya extendiendo. En cambio acá pues estamos contando mentalmente. Esto es otra forma pues para mí personalmente, claro, porque yo no conozco pues las matemáticas ancestrales de los pueblos precolombinos, pero me ayuda a saber que cuando estoy haciendo una mochila guayú estoy contando, estoy de alguna manera meditando, pero haciendo una cuenta exacta y digamos continua de lo que estoy tejiendo, y eso ayuda a entrar en algún tipo de trance. Ahora bien, cuando tejo una mochila guane pues no estoy contando, sino que ahí el pensamiento es más libre o el trance es distinto, porque
no nos hace meternos en un trance de una cuenta pues ascendente o regresiva, sino nos deja libres para pensar, recordar y hablarnos a nosotros mismos de diversas cuestiones. Yo aquí estoy haciendo un esfuerzo mientras cuento, hablo y tejo a la vez. Pero la idea es contar mentalmente y despegarnos de pues la tierra. Ustedes saben que tejer también entusiasma, y es lo que yo persigo con mis estudios en filosofía. Dar una explicación de por qué, si la poesía entusiasma al hombre desde antaño, es decir, desde prácticamente Platón y Aristóteles, ¿por qué en el tejido, desde otra perspectiva, es decir, precolombina, sentimos algo parecido al ejecutarlo? Es decir, no se los puedo resumir aquí muy bien, o me toca machetazos, porque digamos en la arqueología precolombina que se tiene hasta el día de hoy, se han encontrado remembranzas o piezas textiles que indican más que un simple atuendo, que indican más que un simple adorno, que indican más que un simple patrón, que vive y habita dentro de un contexto pues mucho más general, que es la Iglesia cristiana de Occidente. Digamos, por poner un ejemplo, dentro del barroco se instauró todas unas maneras de hacer las cosas, desde una silla hasta la construcción real de una iglesia, de una nave, como le decían en esa época. Entonces, pues, esa, digamos, es mi pregunta: ¿por qué, si en Occidente la poesía ayudó a inspirar y la palabra es entusiasmar, por qué aquí al tejer hace siglos también se sentía algo parecido? El textil tenía que ver con la escritura más que en Occidente, y de una forma mucho más enfática. Entonces, pues es una investigación muy interesante que yo quisiera perseguir para poder comprender qué es lo que estamos haciendo cuando tejemos. No solo es producir un objeto para el uso común o individual, egoísta de cada quien, sino que precisamente estamos haciendo algo que aún 5 siglos después del descubrimiento y de la conquista sangrienta de Latinoamérica, no entendemos qué hacemos con esto aún. Es decir, lo heredamos, lo practicamos, lo vemos, lo vivimos en carne propia. Nosotros tenemos a los pueblos aquí al lado, viviendo en el patio trasero de nuestras casas, y no nos damos cuenta aún de qué enseñanza tan grande y espiritual, porque esa es la palabra, tiene el tejido para nosotros. Hombres del siglo XXI que de pasado pues no tienen casi nada. Se ha borrado y se ha intentado a lo largo de 5 siglos, y hoy con más esmero, borrar de nuestras cabezas toda memoria espiritual, mítica, ancestral, natural, tribal, etcétera. Es decir, lo que en Occidente y para los europeos, por ejemplo, y norteamericanos, sienten como un pasado próximo, un pasado que pueden hacer con sus propias manos y manipular como se les antoje, eso nosotros no lo gozamos, por una diferencia pues obvia. No somos los mismos que los que habitan en el norte de la tierra. Somos distintos, como pues grandes pensadores de este continente y actuales pues piensan. El cono sur tiene otra perspectiva de la tierra y del mundo y de la civilización, que el norte no acepta, niega, vela,
y no nos hace pues asumir a nosotros mismos el rol que nos correspondería en la historia. Pero bueno, por todo eso es que yo les digo que aprender esto no es solo aprender a ser un objeto para el consumo, para la utilidad o para vender, lo que sea, sino que estamos aprendiendo y trabajando con nosotros mismos en un contexto espiritual y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces ese es como más o menos la idea de mi investigación, poder darnos cuenta qué es lo que esto esconde para nosotros hoy. Y tal vez nos ayude mucho de aquí en adelante. Listo. Ustedes van viendo, yo voy aquí haciendo, voy en la vuelta segunda, que eso me implica aumentar un sencillo, y entonces dejé de hacer un sencillo y un aumento para hacer dos sencillos y un aumento, a partir pues de esta colita que es mi marca de ciclo. Entonces sigo acá. 1, 2 y aumento. 1, 2 y aumento. Si alcanzamos a ver el octágono, yo se los muestro con las puntas, que es lo que me interesa que vean hoy. 2 y aumento. En la tercera vuelta se presentan las puntas, más o menos, ¿no? Esto no es tan exacto. Seguimos acá. Acuérdense que para hacer mochilas, o más específicamente como los wayuu y los pueblos indígenas actuales trabajan más o menos lo que podemos denominar con la palabra mochila a lo largo de muchas regiones y departamentos actuales de Colombia, en donde hay muchas, digamos, congregaciones de comunidades indígenas que aún siguen tejiendo y rescatando, bueno, no rescatando, sino ejecutando esa tradición en sus manos. Y todas tienen algo en común, es decir, todo aquello que le llamamos más o menos mochila aquí en Colombia tiene algo en común, y es la tensión. Si yo estuviera tejiendo crochet normal, pues esto no se vería así, se vería más bien como una carpeta o como un tejido de malla, es decir, que deja ver o trasluce el otro lado. En cambio este es totalmente cerrado. Ustedes ven que lo más abierto es el anillo y no debería quedar tan abierto, debía apretarlo más, pero de resto ustedes se dan cuenta que es un tejido lo más posiblemente cerrado. La idea de una mochila, como la idea del útero, es guardar al futuro niño que van a ser de ahí, pero que en este momento está guardado por esa membrana de la madre que le da de comer, lo alimenta, le da vida, lo mantiene durante 9 meses para proyectarlo al mundo, como dirían los existencialistas del siglo XX. Bueno, pero entonces, por eso la idea y las semejanzas, digamos, sí, simbólicas y míticas que tienen, por ejemplo, las wayuu con el útero femenino, en cuanto a que la mochila representa eso, quiere representar algo parecido a eso. Es, digamos, un objeto donde yo voy a tratar en lo posible a lo largo de mi vida de guardar cosas especiales en ella y de llevarla siempre conmigo, debajo del ala. Bien. 2 y aumento. Entonces ustedes pueden ver que esto está totalmente cerrado y yo me esfuerzo aquí con las manos como tensando. Ustedes ven que hay una fuerza que yo aplico al tejido, y es la fuerza que
es necesaria para tejer una mochila. La mochila se teje con fuerza. Listo. Por eso también es más trabajosa. Bien. Ustedes ven acá la forma y es un círculo, ¿sí? Con unas ligeras punticas que ya las van a notar en la próxima vuelta. Me voy a apurar y se las voy a ir haciendo. No quiero editar el video ni ponérselo rápido, pues por una razón, solo por una. Y esa me la enseñó un campesino del Cauca de aquí de Colombia en sus videos de Facebook, llamado Arlen Segura. Ese señor es un sabio, pero un sabio de otro contexto, un sabio sin letras, sin academia, sin escuela, 100% autodidacta, y como debe ser todo gran ser humano. Pero bueno, este señor me enseñó que los videos en lo mínimo y en lo posible no se deben editar, sino dejar que la naturaleza se manifieste tal cual es, y más bien que la cámara logre captar eso, y no que la cámara se apropie de la naturaleza y la manipule y la corte y la edite pues como le venga en gana. Es mejor hacer esto, es mejor siempre caminar en círculos, es decir, andarse por el camino, no seguir una senda totalmente recta, sino como estamos tejiendo acá precisamente, circular. Yo no puedo ir así en la vida porque seguramente me voy a estrellar contra el fondo, me voy a descalabrar contra el primer muro que me pongan. Pero en cambio, si yo hago esto, pues estoy en otra tónica, no me voy a estrellar. Voy a andar sobre un eje, sobre un centro, sobre un sentido, sobre algo que me dé a mí el sentimiento de estar en un lugar. Y eso solo lo da un centro, girando sobre sí mismo. Tal vez por eso las chozas de los arhuacos sean circulares. Pero bueno, sigamos acá. Uno se va por las ramas, decía el profesor de matemáticas. Irse por las ramas. Pero a veces, y eso es lo que he aprendido yo más que nada en filosofía, de la verdadera filosofía, irse por las ramas es filosofía. Precisamente es eso. Pero bueno, seguimos acá. Yo ya estoy aquí en la tercera vuelta y estoy haciendo 3 sencillos y un aumento. Acá el siguiente. Entonces, por eso es que tejer en círculos, tejido circular, que es lo que yo propongo acá, nos enseña tanto de la vida y se parece tanto a ella. No a la vida que nosotros entendemos como mi vida personal, mi casa, mi familia, mi ombligo, no, sino una vida de carácter universal y humana, claro, algo que compartimos todos los seres humanos sobre la faz de esta tierra, y es algo que está en nuestras narices y no muchos millones, miles de millones, cientos de miles de millones de personas en esta tierra no nos damos cuenta. Pero bueno, para eso es la vida, para darse cuenta de las cosas. 1, 2, 3 y me comí el aumento por andar divagando. Acá. Ustedes en su casa lo van a practicar. Si ya hacen esto, pues se acuerdan de nosotros allá en la libre, pues lo continúa y hace una bella mochila. Los que no sepan nada de esto, ya les dije, aprendan un poco de crochet, inician esta mochila y con el tejido guane que estamos haciendo en este taller, pues se van a dar cuenta más o menos de la diferencia y van a poder experimentar ustedes por sí solos. O ya el otro año, cuando volvamos a nuestra querida libre, les enseñaré presencialmente. Los invito, están invitadísimos a los talleres de mochilas que haremos el próximo año en la libre.
1, 2, 3 y aumento. Tal vez esta crisis y todo este revuelo mundial nos pueda servir es para eso, para conocernos de otra forma, y quizá el otro año hacer que pasen nuevas cosas y nuevas amistades puedan surgir. 3. Ay. Ustedes ven que con esfuerzo, porque es que la mano va tensando y ella va desarrollando mucha fuerza, pero no fuerza de apretón, ¿no? Sino fuerza, digámoslo así, individual de cada dedo. La prensión de cada dedo y la movilidad pues se va tornando hábil. Les voy a mostrar el final de esta tercera vuelta con las punticas. Se van a dar cuenta de lo que les dije, de la forma geométrica o matemática que va adquiriendo esto en comparación a la guane, que no tiene, digamos, una forma geométrica definida, occidental pues, no sigue ese patrón. Ustedes ven que suena el hilo y es por que sudan las manos, es el sudor que hace mojar la aguja y sonar el hilo de esa forma. Lo mejor es esperar un momento, secar las manos y continuar. Y aquí ya voy por el último. 1, 2, 3 y aumento. Siempre termino en aumento las vueltas, siempre. Como acá estamos haciendo cuentas exactas, pues requiero saber dónde termina una vuelta y dónde empieza la otra, para poder abrir el plato y ya en un escenario más complejo empezar a dibujar, a diseñar con el textil mismo, sobre el textil o con los hilos. Bueno, entonces desenhebro mi aguja. Yo esta operación tengo que hacerla cada vuelta y cada nada, y cada vez que me acuerde de apanar el plato, es decir, como una arepa entre mano y mano, tengo que darle la forma al plato. Tiene que ser completamente plano, lo más plano posible, y circular, ¿no? Bueno, en este caso octagonal, ya lo van a ver. Bien apanadito, como haciendo arepas, que hacer arepas también es curiosamente un rito y una tradición netamente de acá. Arepas de maíz, eso no lo conocían los europeos cuando llegaron. Conocían la harina y el pan, pero no la arepa. Bien, entonces ustedes ven acá, de aquí yo enhebro mi aguja, este es el cordón umbilical, y ustedes ya pueden notar, no sé, aquí, ustedes ven que es como más o menos un octágono. Ven las punticas más o menos insinuándose. Si ustedes cuentan aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Más o menos tiene 8 puntas. Y de ahí vamos a desplegar nuestro plato y a seguir tejiendo. Después de la vuelta 3, pues la 4 lógicamente va a ser así. 4 sencillos y un aumento. Después 5 sencillos y un aumento. Después 6 sencillos, 7 sencillos y así hasta el infinito. Bien, espero que les haya gustado hoy el tutorial. Hicimos algo distinto. Les mostré el contraste que hay entre una técnica vernácula y otra mestizada, y cómo a partir de ello pues podemos darnos cuenta que el tejido circular tiene toda una, no sé si llamarla así, filosofía detrás, pero no, mejor todo un pensamiento que nos acucia, que nos interpela, como dice Heidegger en el siglo XX, a que nosotros lo pensemos. El pensamiento busca a los pensadores para que piensen eso mismo que el pensamiento está tratando de decirles, de susurrarles al oído. Bien.
Muchas gracias a todos. Acuérdense de, si llegaron aquí al final, me firmen el registro que está aquí abajo en la descripción del video. El enlace los lleva a un formato de la Universidad Libre que requiere una información de ustedes, sean o no de la Libre. Eso ayudaría a que este taller pues continuara y ustedes sigan y puedan seguir tejiendo. Un saludo a todos los que conozco, me conocen. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Y a los que no, están invitados a conocerme en la Universidad Libre. Cuídense mucho. Saludos.